Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? La idea hoy es trabajar sobre verbos, ¿sí? De primero a tercer año en el Sanjo tienen que estudiar verbos de distintas formas. Hoy nos vamos a dedicar a la identificación y a la descripción, solo eso. Pero como sé que les cuesta, la idea es mandarles este apunte para que puedan abordarlo de una manera más fácil, ¿sí? Entonces, arranquemos. Primero, ¿qué es un verbo? Un verbo es una palabra que me expresa un estado, un proceso o una acción. Cuando hablamos de acción, es la acción típica que estudiábamos en la primaria. Si yo les decía, identifiquen un verbo, ustedes enseguida decían saltar, cantar, ¿sí? Buscar, ¿sí? Todas esas acciones que realiza un sujeto y se describen en un predicado son verbos. Pero también hay muchas palabras que describimos como acciones que en realidad describen procesos, es decir, que ese sujeto cambia por realizar esa acción. Si yo digo envejecer, lo que hace ese sujeto es pasar de joven a viejo, que es algo que nunca me pasa. Adelgazar tampoco me pasa, debería ser gordita, a más flaquita tampoco me pasa. ¿Es un verbo? Sí, es un verbo, pero es un verbo de proceso. Y finalmente, los más difíciles para ustedes de identificar como verbos son los estados, porque son los verbos que describen únicamente la unión entre el sujeto y predicado, que para los que están más grandes, y ya vimos varias acciones, varias construcciones sintácticas, los van a identificar con los verbos copulativos que nos sirven para identificar los predicativos subjetivos obligatorios. Los que son más chiquitos, no se asusten, son solo verbos que sirven para unir sujeto y predicado. En castellano tenemos los 6 más famosos o copulativos, que son ser, estar, permanecer, parecer, semejar y yacer, y después están algunos otros que los van a identificar más fácil porque son semicopulativos, que además de unir sujeto y predicado, dan algún otro dato. Por ejemplo, medir, resultar, ¿sí? Bien, entonces, cada vez que yo me enfrente a un verbo, a algo que identifique como estado, acción o proceso, claramente voy a tener que pensar que puede estar realizado en dos grandes formas. Una forma personal o conjugada, ¿sí? Es decir, que yo le puedo asignar quién realiza esa acción, quién sufre ese estado o vive ese proceso, y una forma verboidal o no personal, que es decir, que yo no le puedo asignar quién realiza esa acción. Piensen ustedes con el verbo mirar. ¿Sí? Si yo digo mirar, no sé quién, no sé cuándo, no sé cómo, no sé cuántos, ¿sí? Entonces claramente es una forma no personal de la acción ponerlo la vista en cierto punto. En cambio, si yo digo ayer miré una serie, claramente puedo decir cuándo, puedo decir cómo, puedo decir quién, cuántos realizaron esa acción. En ese caso sería una forma personal, le puedo asignar sujeto. Ahora, todos los verbos en todas sus formas siempre tienen dos partes, la raíz y la desinencia. ¿Qué es la desinencia? Esa palabra rara es la parte del verbo que contiene toda la información que puede llegar a ir cambiando. Si ustedes se acuerdan de los sustantivos, la parte que cambiaba morfológicamente era el final casi siempre, ¿no? La última sílaba. Entonces yo puedo decir nene o nena, nenes o nenas, y ahí yo cambia la morfología. Bueno, en el verbo pasa exactamente lo mismo, pero como el verbo no tiene género, hagan un posteo en TikTok, el verbo no tiene género, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Si es verboide o no, o sea, si es personal o impersonal, modo, tiempo, persona, número, etc. Piensen un poquito. Si yo les doy estas cuatro formas verbales, sin la desinencia, ustedes pueden identificar el significado, porque saben que camín es probable que sea esa acción que se da cuando el ser humano pone un pie delante del otro y se mueve de un lugar a otro. ¿Sí? Lo mismo con las otras tres, pero no saben cuándo, cómo, si es verboide o no verboide. Esa información la tienen en la desinencia. Ahora, la más fácil de identificar son las formas impersonales, porque son tres y nunca responden a ningún sujeto. Si yo digo
amaba, ¿quién amaba? Y él o ella o yo, forma personal. En cambio, si yo digo amado, o amar, o amando, son formas que son verbales porque indican esa acción, ese estado o ese proceso, pero no se le puede asignar sujeto, no se le puede asignar tiempo, no se le puede asignar número. Entonces, son tres y es muy fácil de identificar. El primero es el infinitivo, que es la raíz más ar, er o ir como desinencia. El segundo es el participio, como ado e ido como desinencia, más la raíz. Y el tercero es el gerundio, que es a la raíz sumando ando o yendo. Por ejemplo, si yo tengo verbo súper usado acá en deseado, manejar. Manejar es el infinitivo, porque a la raíz que me da el significado de mover un vehículo de un lugar a otro, ¿sí? Le agrego la desinencia de infinitivo, ar. Si yo quiero pensar en el participio, digo manejado. En cambio, el gerundio digo manejando. ¿Me siguen? Quizás lo más difícil al principio, pero es una pavada, es identificar cómo separo la raíz de la desinencia. Es muy fácil. Todos los verbos dijimos que tienen infinitivo, todos los verbos tienen verboide e infinitivo. Entonces, la desinencia del infinitivo es ar, er o ir. Y deja de contar. Todos los verbos terminan en ar o en er o en ir. Piensen en cualquier chatear, spoilear. Todos esos verbos nuevos también terminan en ar, on, er o en ir. ¿Sí? Si yo digo escribir, digo fotografiar, digo temer, digo perder, digo querer, todos los verbos. Entonces, si yo me enfrento, por ejemplo, comprendiendo en un texto, ¡ay! Comprendiendo de dónde sale. Lo único que hago es comprender y como hablante del castellano, me voy a dar cuenta que la forma que yo conozco es comprender. Entonces ya tengo la desinencia del infinitivo. Como tengo la desinencia del infinitivo, yo sé que todo lo otro es la raíz. Entonces, fíjense, de amar rápidamente, sé que la raíz es am, de temer, stem, de partir, part, y así con todos los verbos que se me enfrenten. Entonces, claramente, al identificar la desinencia, la raíz se cae de maduro. La desinencia del infinitivo es la que me permite separar en todas las formas verbales la desinencia de la raíz. Por eso muchas veces se dice que el infinitivo es el nombre del verbo. De hecho, en castellano, nosotros ¿cómo buscamos el verbo? A través del infinitivo. ¿Sí? Si yo estoy leyendo un libro y dice supeditado, y no sé qué es supeditado, voy a tener que ir al diccionario y buscar supeditar. Y ahí va a estar la explicación, el significado del verbo. ¿Se entiende? En otras culturas, por ejemplo en la griega, no, en la griega el nombre del verbo es el presente del modo indicativo de la primera persona del singular. Entonces van al diccionario y no buscan supeditar, ¿sí? Buscan supedito, cosa que es muy raro y extraño. Pero bueno, es otra cultura. Entonces, nosotros hablamos mucho de conjugaciones, pero ¿qué es una conjugación? Una conjugación es un grupo de verbos, de formas verbales que comparten el infinitivo, es decir, que terminan igual. Y que nosotros lo podemos usar como ejemplo cuando se conjugan regularmente. Es decir, que todas las desinencias son iguales a las del verbo modelo. ¿Qué significa esto de regular? Todos los verbos pasan por todos los tiempos, por todos los modos, por todas las personas. Ahora, hay algunos verbos que cambian a lo largo de su conjugación algún elemento o de la raíz o de las desinencias. Esos, que son los últimos que se estudian, son los verbos irregulares, ¿sí? Nosotros en una primera instancia, hasta segundo año en la escuela secundaria, solemos estudiar los verbos regulares, es decir, los que siempre van a seguir el ejemplo del verbo modelo. ¿Y cuáles son los verbos modelos? Bueno, tenemos la primera conjugación, que es un grupito donde están todos los verbos cuyo infinitivo termina en ar y siguen al verbo modelo,
que es amar. Entonces, si el verbo modelo me dice la primera persona del presente del modo indicativo, la desinencia es o, yo amo, y tengo buscar, yo sé que la primera persona del presente del modo indicativo va a terminar en o, yo busco, y ya lo tengo resuelto. Lo mismo pasa con todo el grupo de verbos que terminan en su infinitivo en ER y siguen al verbo modelo temer. Y la tercera conjugación, que son todos los verbos infinitivos que terminan en IR y el verbo modelo es partir. Por ejemplo, lucir se va a conjugar igual que partir, ¿sí? Entonces, yo tengo cualquier forma verbal. Tengo que pensar si es una forma personal. Si es una forma personal, tengo que describir el modo, el tiempo, la persona, el número y el aspecto. Y si es una forma impersonal, lo que tengo que decir es cuál de las tres. Tengo que decir si termina en AR es infinitivo, AR, R o IR es infinitivo, si termina en ado, ido es participio, y si termina en ando o yendo es gerundio. Ahora, modo, tiempo, persona o número y aspecto son como muchos datos. Vamos a ir uno por uno, pero vamos a hablar exclusivamente de esas características de una forma personal del verbo. ¿Qué es el modo? Y siempre uso el mismo ejemplo, los alumnos que tengo desde hace tiempo ya lo escucharon, pero me parece que es muy claro. En castellano hay 3 modos verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo. Y mi mamá pasaba por los 3 modos verbales a lo largo del año para intentar que su hija, bastante desprolija en la adolescencia, ordenara el cuarto. Entonces, empezaba el mes usando el modo indicativo, que es el modo verbal que sirve únicamente para identificar una acción, para señalarla. Entonces venía y me decía, Susana, ¿ordenarías el cuarto? Ordenarías del modo indicativo es el condicional simple. Su hija no le daba bolilla, es decir, yo, y en la segunda semana del mes pasaba al modo subjuntivo, en el cual a esa acción se le agrega un matiz, como una pincelada de duda o de deseo, ¿sí? Como que ya no es nada más que señalar la acción, tiene un valor extra. Entonces venía y me decía, Susan, me gustaría que ordenaras el cuarto. Ahí ya ordenaras, pertenece al modo subjuntivo, ya salió del modo indicativo, ¿sí? Está este valor de deseo. Y como su hija seguía sin darle bolilla, es decir, yo, en la tercera semana del el mes ya pasaba al modo imperativo, casi siempre acompañado con una amenaza, donde se impone la acción a través del orden. Ordena ya tu cuarto. Ordena, presente del imperativo, no daba lugar más a discusión, casi siempre iba acompañada de una amenaza. ¿Se dan cuenta? Obviamente que hay más tiempos verbales, pero lo que cambia cuando describimos el modo es el matiz. Si yo solo estoy señalando una acción, es el modo indicativo. Si estoy dando una orden, es imperativo, ¿sí? Porque viene de imperar, de imponer. Y si expreso una duda, un deseo, estoy usando el modo subjuntivo. Ahora, cuando hablamos de que las formas personales tienen persona y número, es que podemos identificar quién realiza la acción, quién es el sujeto. Y acá se repite mucho en los libros de lengua, primera, segunda, tercera, persona, singular y plural. Pero hay un datazo que creo que les puede llegar a aclarar un poco más la situación. Cuando nosotros hablamos de la primera persona, estamos diciendo que ese mensaje que se emite hace referencia a la persona que lo emite, es decir, al emisor. Por eso, la primera persona es yo en singular y nosotros o nosotras en plural, ¿sí? Cuando pasamos a la segunda persona, ¿sí? Es a quien recibe el mensaje. Por eso estuvo vos en singular y vosotras, vosotros, que nosotros no lo usamos, o ustedes, ¿sí? En plural. Y la tercera persona es el referente al que le sacamos la mugre, ¿sí? Por eso es él, ella, eso, o ellos, ellas, esos. Importantísimo. El eso en español muchas veces se olvida la gente que está esa tercera persona en singular para animales o cosas, que en inglés lo tienen mucho más rápido porque tiene una realización propia que es el it.
Si yo, cualquiera que haya estudiado medio año de inglés, le digo, bueno, decime la tercera persona singular, me dice he, she, it, ¿no? Entonces, tomen esa herramienta de otra lengua para recordar siempre que en castellano existe una tercera persona que es eso, ¿sí? Para animales o cosas que no es él y no es ella. Otro dato importante es el lleva tilde, alumnitos dulces míos. Entonces, vamos con un ejemplo concreto a ver si queda más claro. ¿No? Tenemos viñeta de Mafalda, amo a Mafalda, acá no está, está la mamá de Guille, está Guille y una señora que aparece en el cuadro porque Quino, el dibujante caricaturista, tuvo ganas. Que parece que le dio una galletita a Guille. Si la mamá de Mafalda dice, yo estoy contenta por vos, ese estoy está haciendo referencia a la persona que emite el mensaje, al emisor, ¿sí? Entonces está en primera persona. Si la mamá de Guille, que es el emisor, dice, la señora es muy generosa, ¿sí? El emisor le está diciendo a Guille, que es el receptor, algo sobre una tercera persona, que es el referente. Por eso decimos tercera persona. Ahora, si la mamá le dice algo a Guille, que es su receptor, Guille, ¿viste qué rico? Ahí estamos hablando del receptor como segunda persona. Y lo mismo pasaría con el plural. ¿Se entiende? Acá ya identificamos no solo la persona, sino el número, singular o plural. Otra característica que tienen todas las formas personales es el aspecto, que de nuevo nos vamos a acercar al inglés para explicar la diferencia. Por un lado tenemos el aspecto perfecto, que me describe una acción limitada, que sabemos cuándo empieza y cuándo termina. Ahí les puse un ejemplo en pasado, que es entrené, que está muy bueno ese ejemplo, pero les puede dar la idea de que la acción limitada, que empieza y termina, es en el pasado. No, nada más erróneo. Si yo digo, mañana a la noche habré corregido 200 trabajos, esa acción, que quizás no sé muy bien cuándo empezó, sé que termina antes de mañana a la noche, por eso ahí sería el futuro perfecto compuesto. ¿Se entiende? No importa el momento presente, pasado, ¿sí? O futuro. La idea es que esa acción tiene un límite concreto, es puntual. En cambio, hay acciones que, al usar el aspecto imperfecto, se describen como habituales, cotidianas, seguidas. Usando la misma forma verbal que el ejemplo anterior, entrenaba. Yo entrenaba natación. Da la idea de que era algo que hacía bastante seguido, cotidianamente, habitualmente. Y acá usamos el inglés. Cuando ustedes en inglés usan los tiempos continuos, están diciendo de otra forma el aspecto imperfecto, porque es algo que tiene como habitualidad, ¿sí? Como que es seguido. ¿Se entiende? Bien. Y ahora nos metemos con el tiempo. Primero y principal, voy a hablar del tiempo del modo indicativo, no voy a hablar de los otros tiempos que tienen otra lógica y lo vamos a ver en otros videos. Pero a partir de entender los tiempos del modo indicativo es que yo voy a poder entender todos los otros. Para pensar el tiempo tenemos que pensar en el momento en que se emite el mensaje, ¿sí? Ese es el eje que a mí me va a poder servir para ubicar los distintos tiempos. ¿Por qué? Porque si yo estoy emitiendo el mensaje hoy a las 9 de la mañana del 14 de julio del 2020, el momento de la emisión es este. Distinto es el caso de Ana Frank, por ejemplo, que su momento de emisión del diario fue en el año 1944. Entonces, el pasado de ella va a ser anterior a ese 1944 y el futuro de ella va a ser posterior a ese 1944, que es el momento en que emite el mensaje. ¿Sí? Piensen en otro ejemplo distinto, hombre cromañón, ¿sí? Con el, ¿cómo se dice? Con el garrote hablando con la mujer cromañona y le dice, ayer comí mamut. El ayer del hombre cromañón es el ayer de él, que no es mi ayer, que sería el 13 de julio del 2020. ¿Sí? Entonces,
Tengo que pensar para identificar el tiempo, el momento de la emisión del mensaje. Cuando coincide la emisión con el momento del mensaje, usamos el presente. Tomo café. Coinciden las dos cosas. Ahora, cuando quiero ir para atrás, uso los dos pretéritos simples. ¿Sí? Si quiero dar esta idea de limitación, tomé café hoy a la mañana. ¿Sí? Entonces ese tomé café, sé que terminó. En cambio, si digo tomaba café todas las mañanas, es algo habitual. Pretérito perfecto simple por un lado y pretérito imperfecto simple por el otro. Pero hay otras posibilidades de pasado. Por ejemplo, imagínense, situación, reté a un alumno que se portó muy mal, ¿sí? Está sentado en el aula esperando que lleguen los papás, entra la rectora y le dice, han llegado tus padres. Ese han llegado tus padres es un momento pasado, porque antes de que la rectora lo dijera, los papás llegaron, pero es muy, muy, muy cercano al presente. ¿Sí? En ese caso usamos el pretérito perfecto compuesto. También, en la misma situación, imagínense que quiero describirle a la rectora un hecho anterior, ¿sí? A otro hecho pasado para describir la macana que se mandó el alumno, ¿sí? El alumno había decorado todo el banco antes de que yo llegara al aula, porque el chico dibujó con lápiz el banco, algo habitual que sucede y que extraño mucho en esta cuarentena retarlos por eso, ¿sí? ¿Cuándo decoró el banco con lápiz? Antes de que yo entrara al aula. Los dos hechos son pasados, pero uno es anterior al que describo, ¿sí? Entonces utilizo el pretérito pluscuamperfecto. Esta misma lógica la tenemos en el futuro. Y acá, aclaración para mis alumnos argentinos. Nosotros, el futuro, ¿sí? Imperfecto simple, es muy raro que lo usemos, ¿sí? No decimos, mañana jugaremos un partido. No, decimos, mañana vamos a jugar un partido. Pero el tiempo existe, que nosotros no lo usemos es otra cosa, ¿sí? Entonces, esta idea de futuro que usan todos los otros hablantes del español, menos nosotros los argentinos, es el futuro imperfecto simple. Correré, caminaré, ¿sí? Perderé, temeré, etcétera, etcétera, etcétera. Iremos, ¿sí? Ahora, también existe la posibilidad de describir un hecho futuro anterior a otro hecho futuro. Esto que les decía, mañana a la noche habré corregido 200 trabajos. ¿Cuál es el hecho futuro futuro? La noche de mañana. Y antes de esa noche de mañana, yo ya voy a haber realizado la acción de corregir, ¿sí? 200 trabajos. Ese habré corregido es el futuro perfecto compuesto. ¿Vamos bien? Con esta lógica, ustedes no necesitan estudiar de memoria los tiempos verbales. Entiendo que es difícil y que requiere mucha gimnasia, pero para mí no es imposible y siempre prefiero que lo entiendan y que puedan relacionarlo a que se lo estudien de memoria. Ahora, en el modo indicativo aparecen dos tiempos más, mal llamados tiempos, porque no entran dentro de la lógica de cuándo lo hice, sino de la posibilidad de que sucediera. Por un lado está el condicional perfecto y por otro el condicional simple. El condicional simple es fácil porque describe la posibilidad. Comería todo el helado del mundo o tomaría todo el helado del mundo si no engordara. Es algo que puede llegar a pasar en algún momento, me hacen feliz. Algunos de ustedes inventan una forma de comer sin engordar y yo podría tomar todo el helado del mundo, tomaría todo el helado del mundo, ¿sí? Si no engordara. Ahora, también existe el condicional perfecto, ¿sí? Que habla de la posibilidad nula, ¿sí? Habría hecho dieta si no me gustara tanto el helado. Es algo pasado. Yo cuando era chica habría hecho dieta, pero es imposible porque ya no soy chica. ¿Se entiende? No son dos tiempos verbales, por eso le pongo la flecha arriba azul, pero habla de la posibilidad o imposibilidad. Como la posibilidad siempre está más cerca del futuro, les estoy ubicando el condicional simple en el futuro, pero no es que va al futuro, ojo con eso. Bien.
Y después tenemos las conjugaciones, los paradigmas, ¿sí? De nuevo, usamos amar, temer y partir como verbo modelo. Entonces, ustedes saben que las desinencias son estas del presente de todas las personas y lo único que tienen que hacer es trasladarlas a las otras formas verbales, ¿sí? Si yo digo vivir y digo la primera persona plural de vivir del presente del indicativo, me fijo y tenemos, bueno, partir es partimos, entonces será vivimos, y así con todas las formas verbales. Esto es recontra importante porque mis alumnitos, espero que los que estén viendo el video no, se comen todas las tildes, tienen un empacho de tildes más o menos. Y es importante que no se las coman porque, porque marcan diferencias de significado. Si yo digo, Juan amó, ¿sí? Claramente está marcando una acción, pretérito perfecto simple, de la tercera persona singular del modo indicativo, que es distinto a que digo amo, que es el presente del modo indicativo de la primera persona singular. Las tildes me marcan significado, es importante no comérselas. Y también quiero que presten atención que estamos describiendo los tiempos simples del modo indicativo del español del Río de la Plata que usamos en Argentina, lo cual significa que la segunda persona, ¿sí?, está conjugada a partir de la persona vos, porque nosotros voceamos, no tuteamos, y singular, y la segunda y tercera persona del plural se repiten porque usamos el ustedes, no usamos el vosotros. Nosotros no decimos amáis, teméis, a la persona que va hablando así la miran rara en la calle, ¿sí? Porque nosotros decimos ustedes aman, ustedes temen, ustedes, no sé por qué dice teman, pero ustedes temen, ustedes parten, ¿sí? Bien. Ahora vemos a los tiempos compuestos. Han, ¿cuál es la diferencia entre los tiempos compuestos y los tiempos simples? Si se fijan rápidamente va a parecer que este segundo cuadro está más cargado que este primero. Segunda diferencia, van a ver que en cada cuadradito hay una sola palabra en los tiempos simples. En cambio, en los tiempos compuestos hay dos. Se llaman compuestos justamente porque están compuestos por dos formas verbales que forman una única, ¿sí? Un único verbo. El verbo auxiliar haber y el participio de cada, ¿cómo se dice?, verbo modelo. Es decir, que si ustedes prestan un poco de atención, siempre van a ver que está formado los tiempos compuestos en todos los modos por el auxiliar haber más el participio. Y lo que va a cambiar es el verbo haber, ¿sí? Y el participio siempre queda igual. Fíjense, en todo el pretérito pluscuamperfecto, amado se repite. Lo que cambia es había, había, sabía, habíamos, habían, habían. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, primera diferencia entre tiempo compuesto y tiempo simple. El tiempo compuesto está formado por dos palabras y el tiempo simple por una. En los tiempos compuestos, esas dos palabras es el participio y el verbo haber conjugado. Datazo importantísimo. Si yo me aprendo cómo se conjuga el verbo haber en pretérito pluscuamperfecto, me sirve para todos los verbos, porque todos los verbos se repiten. Fíjense que copié y pegué había en pretérito pluscuamperfecto. Había amado, había temido, había partido. ¿Sí? ¿Se entiende? No es que cambia el verbo haber de acuerdo a la conjugación, de acuerdo al verbo modelo, porque el verbo haber es el verbo haber, que si ya se dieron cuenta, ¿sí?, es un auxiliar que pertenece a la segunda conjugación. ¿Se entiende? Obviamente, segunda y tercera persona del plural se van a seguir repitiendo y va a suceder en todos los modos. Entonces, modo indicativo ya vimos los tiempos simples y los tiempos compuestos. Y ahora nos quedan los tiempos condicionales, que ya dijimos que no son condicionales, no son tiempos, perdón, porque expresan una posibilidad, lo que hace muchos años se llamaba el modo potencial, sus abuelos lo deben haber estudiado así, y no son un tiempo en sí. ¿Por qué? Porque justamente habla de la posibilidad real, si es simple, e imposible si es compuesta, ¿sí? Muy importante que estos verbos, estos tiempos no existen en otros modos verbales, solamente sí existen en el modo indicativo. ¿Vamos bien? Vale. Modo subjuntivo, este modo que además de indicar una acción, un estado o un proceso, expresa duda, expresa deseo.
Importantísimo, se sigue repitiendo segunda y tercera persona del plural, ¿sí? Porque recuerden que nosotros usamos en Argentina ustedes y no usamos vosotros. Entonces, si tengo en claro cuál es la tercera o cuál es la segunda forma, voy a tener en claro cómo se dice la otra. Muy fácil. Las desinencias se siguen usando igual. Si yo sé que el futuro perfecto simple del modo indicativo, la primera persona del verbo amar es amare, todos los verbos que pertenezcan a esa conjugación, es decir, que terminen en ar, van a tener su primera persona del presente del modo subjuntivo terminado en are. Buscare, saltare, cantare. Sí, yo entiendo que les cueste porque no es no son unas formas verbales habituales a su uso, ¿sí? Pero si ustedes lo empiezan a conocer y lo empiezan a identificar, van a ver que son mucho más habituales de lo que creen. Y otra cosa, por eso les remarqué a me con el circulito, sigue siendo importante el tema de las tildes. Hace 3 filminas atrás vimos que en el pretérito perfecto simple de la primera persona del modo indicativo de amar era amé, que es distinto de este ame, ¿sí? Piénsenlo si quieren por una cuestión de supervivencia. Tienen que poder describirlo bien en un examen. Entonces, poner o no poner la tilde marca una diferencia. Otra cuestión, como pueden ver, el pretérito imperfecto simple tiene 2 palabras. Y yo les dije que los tiempos simples tienen una sola palabra. No es que me volví loca ni que me estoy contradiciendo. Lo que pasa es que en el modo subjuntivo, el pretérito imperfecto simple tiene 2 realizaciones. Yo puedo decir tanto amara como amase. Lo que no puedo decir es amar amase, ¿sí? Porque aparte me suena a amasar. Pero eso queda a criterio del emisor, elegir una forma o elegir la otra. Las dos son posibles, ¿sí? Pero no pueden suceder las dos a la vez, que sí es lo que pasa con los tiempos compuestos. Nuevamente, en estos tiempos compuestos vemos que tenemos el verbo auxiliar, que es lo que cambia, haber, y el participio que se mantiene constante a lo largo de toda la conjugación. El verbo auxiliar sigue siendo haber, y el participio sigue siendo el participio, por ejemplo, acá de los verbos modelo. Y se siguen repitiendo la segunda y tercera persona del plural. Muy importante. En modo subjuntivo sigue siendo haber el verbo auxiliar, ¿sí? Y si se fijan en el pretérito pluscuamperfecto, también tienen 2 posibilidades de realización. No es que me volví loca y es un tiempo compuesto con 3 verbos. No, es hubieras amado o hubieses amado. No podemos decir hubieses amado, ¿sí? La gente nos va a mirar como locos. Elegimos una de las 2 realizaciones. ¿Se entiende hasta acá? Nos queda el modo imperativo nada más. Entonces, el modo imperativo solo tiene un tiempo presente. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar órdenes al pasado o dar órdenes al futuro. Sí o sí, tengo que dar órdenes aquí y ahora. Pero aparte, no me puedo dar órdenes a mí mismo. Yo comer, no puedo. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer, que es algo que supongo que varios hacen, es desdoblarme y hablarme como si fuera una segunda persona. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo me suelo decir, Susana, ¿tenés? Bueno, ahí es una forma verbal. Hacé dieta, hacé dieta. Ese hacé, si se fijan, infinitivo hacer, saco la raíz as, R, responde a la segunda conjugación a temer. Hacé, temé, es segunda persona del presente. ¿Se entiende? Entonces, esa segunda persona del presente del modo indicativo es la que me sirve a mí para darme órdenes a mí misma, como cuando hablamos con nosotros mismos. Yo sé que es sinónimo de locura, pero todos lo hacemos. Cuando hablamos con uno mismo, usamos la segunda persona del singular. Y se repiten, fíjense, vosotros y ustedes, y ellos y ellas se siguen repitiendo, porque hasta para dar órdenes usamos el ustedes. ¿Sí? Listo. Ya tenemos toda la información que el castellano tiene sobre verbos, ¿sí? Relevante. Pero entonces, ¿por qué cuesta tanto? ¿Qué tenemos que hacer con eso ahora? Bueno, cuando uno estudia los verbos, lo primero que tiene que hacer es aprender a identificarlos. Luego que los identifica, tiene que poder describirlos, es decir, cómo son, qué son esos verbos. Tercero,
tiene que reconocer cuando hay irregularidades. Si yo en vez de morido digo muerto, tengo que poder explicar por qué esa forma no sigue el parámetro habitual del participio. Y cuarto, tengo que aprender a expresar correctamente lo que quiero decir. Si yo quiero decir que realicé una acción en un tiempo puntual, voy a usar un aspecto perfecto, por ejemplo, y no un aspecto imperfecto. ¿Sí? En este video nos vamos a centrar solamente en las dos primeras opciones, en las dos primeras, si se quiere, secuencias. La primera de aprender a identificarlas es lo que hicimos hasta el momento. Y ahora, ¿cómo las describo? Bueno, frente a una forma verbal cualquiera, ahora después de ver este video, vos podrías describir. Primero, si es una forma personal. Si la forma es personal, me tendrías que poder decir el modo, el tiempo, la persona y el número. Y obviamente el aspecto. Y si la forma es impersonal, me tendrías que decir si es infinitivo, si es participio o si es gerundio. Vamos con un ejemplo. Si yo tengo el verbo amaste, pienso, amaste, esa es la forma verbal. Es una forma personal, porque ¿quién amaste? Vos amaste. Entonces, ¿me está indicando? Sí, me indica nada más la acción de amar. Es propia del modo indicativo. Está en pasado, por lo tanto es pretérito. Vos es segunda y es singular. Y ese pretérito me está dando un límite, amaste. No es algo que hacías habitualmente, es perfecto y aparte es una sola palabra, por ende es simple. Entonces, no es una forma impersonal, no es infinitivo, no es participio y no es gerundio. Y ahí terminaría la descripción de la forma verbal. Vamos con otro ejemplo. Leído, leído, ok, forma personal, ¿puedo decir, explicarlo como duda? No. ¿Cuándo leído? Ayer leído, hoy leído, tampoco. ¿Quién leído? Yo leído, vos leído, no. Leído, leídos, y el número podría llegar a ser, ¿qué me da? No entiendo si me da límite, no me da límite. A ver si es forma impersonal. El infinitivo termina en ar o en ir, no puede ser. El participio adoído, a, puede ser, y el gerundio, ando, yendo. No, no puede ser. Sé que no es una forma personal porque no le puedo asignar modo, ni tiempo, ni persona, ni número, ni aspecto. Sé que un gerundio no es porque no termina en ando ni en yendo. Sé que infinitivo no es porque no termina en ar, ir, por lo tanto es el participio. Y es lo único que tengo que decir porque es una forma impersonal que es un participio. ¿Se entiende? Espero que hayan entendido. Cualquier duda, acuérdense de consultarme siempre. Si estás viendo el video y yo no soy tu profe, pregúntale a tu profe que va a estar para explicártelo. ¿Sí? Si no, cualquier cosa, me dejas algún comentario acá abajo. Nos estamos viendo, chicos. Hasta luego.